Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es fondant. Hoy no se puede ni parpadear porque en un Plis Plus tenemos preparada esta receta con tan solo 2 ingredientes. ¿Queréis ver lo fácil que se prepara? Pues nos ponemos manos a la obra. Y esta receta la vamos a comenzar añadiendo 400 gramos de leche condensada, que equivale a 2 tazas, en un bol. A continuación añadimos 270 gramos de yogur griego, en mi caso, porque perfectamente lo podréis cambiar por yogur natural sin azúcar, que equivale, como estáis viendo, a una taza. Ahora, como quien dice, pues ya hemos terminado la receta, porque tan solo nos queda el mezclar muy bien. Mezclamos muy bien estos 2 ingredientes. Y una vez ya lo tenemos bien mezclado, ¿qué vamos? A por nuestro molde. Vamos a preparar este fondant en un molde de 18 centímetros. A ver, quito la paleta, escurro bien. Aparto el bol ahí a un ladito, cogemos el molde y ya os decía, un molde de 18 centímetros que, como estáis viendo en la imagen, yo le he forrado tanto la base como las paredes con papel de horno, papel sulfurizado, también conocido como papel enmantecado. Si no tenemos este tipo de papel y nuestro molde es antiadherente, con solamente pintarlo de mantequilla sería suficiente. Añadimos nuestra mezcla, ahí, aprovechamos bien lo que nos queda aquí del bol. Así. Y una vez ya lo tenemos, ahora viene una parte muy importante, el que lo tenemos que tapar con papel de aluminio. Lo tenemos que tapar muy bien porque ahora lo vamos a cocinar al baño María y no le puede entrar nada de agua. Entonces, por eso tenemos que estar bien seguros de que hemos sellado y hemos cerrado bien nuestro molde, el molde que hayamos elegido. Ahí, cerramos bien. Voy a doblar un poquito así los picos, que los tengo muy largos. Y una vez ya lo tenemos, nuestro molde, ahora a continuación lo que vamos a hacer es colocar una cacerola en el fuego. Mirad, aquí ya tengo agua caliente para que sea un poquito más rápido. Para que os hagáis una idea de la cantidad de agua que estoy añadiendo, tengo 1 litro ahora mismo exactamente. Nada, solamente es que cubra de agua el molde aproximadamente como un dedo o dedo y medio, más no necesitamos. Colocamos nuestro molde, tapamos y dejamos que comience o que llegue a casi hervir. Mirad, ¿veis? Este es el momento. ¿Veis esas pequeñas burbujas que ya quieren despegarse de la base de la cacerola? Nos está indicando que quiere comenzar a hervir. Pues ahora, en este momento, vamos a dejar cocinar durante 30 minutos a un fuego medio. Para que os hagáis una idea, yo al principio lo he puesto en el 9, pero cuando llega a este punto que os estoy enseñando, bajo mi vitro al número 5. Así, a ese número 5 lo voy a mantener durante los 30 minutos. Dejamos cocinar esos 30 minutos y transcurridos los 30 minutos, mirad, ¿veis que no le dejo que hierva? ¿Veis? Nada, un hervor flojito para que nos salga un pastel lisito. Entonces ahora vamos a quitarle el papel de aluminio y lo vamos a hacer con mucho cuidado porque puede ser que salga algo de vapor y el vapor sabemos que quema muchísimo. Entonces, para no quemarnos, vamos a ir con mucho cuidado. Ahí. ¡Guau! ¡Qué olorcito! ¡Guau, guau, guau! Sí, 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 se ve que está hecho. Pero de todas formas, para comprobar y ver que está hecho, vamos a coger así una cuchara o cualquier otro utensilio y vamos a hacer un poquito de presión sobre nuestro pastel y vamos a notar que está totalmente cuajado, ¿veis? Yo hago así con la cuchara, esperar que os acerque un poquito la imagen para que se vea mejor. Mirad, yo hago, uy, mirad, ha salido sirope y todo. Queda espectacular. ¿Veis? Hago así con la cuchara y notáis que está cuajado. Pues nuestro pastel le tenemos listo. Le quito el aluminio del todo. Ahí. Y ahora, para cogerlo, me voy a poner unos guantes porque quema mucho. Entonces, tener cuidado, porque ahora lo tenemos que pasar a este plato porque lo tenemos que dejar enfriar por completo. A ver, le cogemos, escurrimos el exceso de agua, lo paso al plato y ahora viene una parte muy importante. Para que este pastel no se nos rompa, lo tenemos que dejar enfriar por completo. Le vamos a dejar aquí un ratito fuera a que baje un poquito la temperatura y una vez ha bajado la temperatura le dejamos enfriar del todo en la nevera. Aquí ya le tenemos completamente frío y se me olvidaba deciros que he mirado que estaba despegado de las paredes del molde y una vez estamos bien seguros de que nuestro pastel está suelto, pues es la hora de emplatar.
Mira, yo lo voy a emplatar así, le vamos a dar la vuelta como si estuviéramos haciendo una tortilla. Nada, cogemos, giramos, ahí bajamos y sacamos nuestro molde con mucho cuidado. Mirad, mirad. Vamos despacito. ¡Guau! Mirad, ¿habéis visto qué sirope nos ha soltado? Mirad qué sirope, esto está... Vamos, caramelo, pero en color blanco, como con el caramelo este de los flanes, pues igual, está divino. Mirad qué maravilla, ¿veis el sirope así un poquito más cerca? Está de maravilla, mirad el caldito que ha quedado también en la parte de arriba, impresionante. Una receta que con tan solo 2 ingredientes podréis disfrutar de ella, de su sabor, de su bocado, de su textura, porque mirad el corte del cuchillo, qué blandito es. ¡Guau! Cogemos la espátula para coger la porción para que la veáis el corte. Ahí. ¿Y estáis preparados? ¡Mirad! ¡Qué maravilla! Perfecto. En 30 minutos de cocinado, listo. Con tan solo 2 ingredientes. Nada, como siempre os digo, una receta que os animo a que preparéis en casa porque es que os va a encantar. Os voy a enseñar cómo quedaría el bocado con la cuchara. A ver, quitamos la paleta. Ahí, cogemos un trocito con la cuchara y mirad la textura y lo blandito que está al cortarlo con la cuchara. ¡Buah! Mirad la parte de atrás, mirad, mirad. No resisto, lo tengo que comer. ¡Buah! Brutal. Nada, una receta que sí o sí os animo a que hagáis en casa porque es que segurísimo que os va a encantar. Pero aún no te vayas, porque antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que aún no lo saben que también os podéis suscribir a mis otros 2 canales, a Recetas de Casa LM, donde encontrarás una variedad de recetas saladas preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a ver que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también, si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Light, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información y en el primer comentario os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela. También en los comentarios me preguntáis que si el suscribirse a los canales es gratuito. Sí, el suscribirse a cualquiera de mis 3 canales es totalmente gratuito. Y ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.